Este año, bueno, vienen novedades interesantes. Veremos por encima las más interesantes de ellas, las que más nos vienen, las que más nos interesa comentar. Y comenzaremos viendo con luego chapa metálica y soldaduras, ensamblajes, dibujos y MVD. Y dejaremos la colaboración, simulación Cloud, la CD Experience y DriveSite para mañana, para la sesión de mañana. Comenzamos con piezas. Decir que hasta ahora no se podía elegir la dirección de las plantillas. El sistema de coordenadas venía dado como venía y a partir de ahora podrá elegirse a la hora de crear el documento si será Y la dirección superior o Z. Esto se podrá hacer desde la plantilla o en una nueva instalación desde el nuevo cuadro de diálogo de estándar de unidades y anotación, como podéis ver aquí. La herramienta de Chaflan se añade ahora también en esta nueva actualización y nos permite seleccionar fácilmente si se seleccionan varias aristas o cuál es la configuración de los chaflanes, similar a como se hacía ya de antemano en redondeos. A la herramienta de features se le añade la modalidad de silueta, que permite ahora varias opciones, que veremos en un vídeo también más adelante. Antes se podía simplificar el modelo y ahora se permite la modalidad silueta. Los redondeos antes obtenían un resultado más agresivo en redondeo con tamaño variable. Ahora con la mezcla de arista continua se obtiene un resultado más fino con menos cambios de superficie bruscos. También se puede ahora con la herramienta medir en el apartado de calcular. Se permite calcular superficies de áreas de superficies proyectadas. Como se puede ver en esta imagen, podría calcularse el área de la proyección de esta superficie. También se nos permite ahora eliminar operaciones que estén suprimidas o por debajo de la línea de supresión, cosa que antes no era posible. Esto puede facilitar a la hora de no tener que cargar operaciones que pueden requerir bastante tiempo del ordenador y reconstrucciones. Hasta ahora en una reconstrucción podía romperse las relaciones de un croquis y ahora se añade la reparación automática de los enganches colgantes desde, desde el croquis. Ahora en un vídeo vamos a ver todas estas cosas aplicadas a una pieza y voy a ir explicando un poco cómo se haría. Empezamos con la dirección de guardado. Por ejemplo, a la hora de hacer una pieza multisólido, a partir de este ensamblaje, podríamos elegir la dirección en la que se vería la pieza. Como podéis ver, ahora mismo está Y arriba y cambia a Z. Ahora de hacer chaflanes, también como he comentado, podemos elegir con relativa facilidad cuál va a ser la disposición de los mismos. Si coge varias aristas, si va a extenderse a todo el cuerpo, con esta nueva barra de herramientas de chaflanes que tenemos disponible en este nuevo SolidWorks 2025. También esto lo veremos más adelante en soldaduras. Se añade una operación nueva para soldaduras. Esto ya lo veremos más adelante en el tema de piezas soldadas. En la herramienta de Feature, como he dicho, se añade la operación para crear silueta del modelo. Y esto nos permite crear configuraciones o piezas nuevas para este tipo de piezas.
Seleccionamos los elementos que van a ser simplificados y se puede elegir si va a ser cilíndrico la aproximación, si va a ser la silueta, si va a ser de polígonos. Estas varias opciones que tenemos. También podemos elegir más preciso y también podemos elegir si guardar los elementos internos o no, como agujeros. También podemos guardarlo como configuración o como nuevo documento, dependiendo de cómo queramos utilizarlo. Para suplantar en ensamblajes, nos convendría la configuración, por ejemplo. Ahora en la evaluación de rendimiento podemos ver los triángulos que tienen las piezas, en este caso pues 26.400 triángulos, y podemos ver el tiempo de renderizado de cada operación. Desde propiedades de documento podemos modificar la cantidad de triángulos para aligerar la pieza. Y como podemos comprobar, ha pasado al refrescar de 26.000 a 9.000 triángulos. En respecto a la curvatura, vemos que en este redondeo de variable, el redondeo es muy brusco, pero si activamos la nueva operación que he mencionado antes, el redondeo se vuelve mucho más sutil y puede ser mejor en muchas aplicaciones. También vemos que la operación que más consume es en esta rosca el patrón de matriz del modelo y cómo podemos eliminarlo por debajo de la línea de supresión. Esto nos puede ahorrar bastante tiempo a la hora de no tener que eh, resolver esta operación antes de eliminarla. Como he comentado, podemos elegir una superficie y calcular el área de esta proyección seleccionando el plano, cosa que antes no era posible. Al reconstruir vemos que ocurre un error en un sketch por una relación que queda colgante y tanto con el clic derecho arriba podemos ver cómo está esta nueva operación y también desde mostrar y borrar relaciones en las herramientas vemos la opción de reparar colgantes. También comentar que en este apartado de pieza las matrices ahora soportan geometría de referencia, así que podemos, en vez de utilizar sólidos y caras, podemos utilizar planos, ejes y demás para realizar matrices. Ahora también la operación mover copiar sólido soporta ecuaciones, lo cual vuelve más útil esta operación, que ya era útil en anteriores versiones. Y también podemos convertir un brep de malla a un brep estándar sin ningún problema, es decir, pasar sólidos de malla a sólidos estándar sin ser de malla. Y como podéis comprobar aquí, nos diría cuál serían las caras reconocidas y las caras que no a la hora de realizar el sólido estándar. Pasando a chapa metálica y soldaduras, vemos un par de operaciones nuevas. Tenemos que podemos copiar propiedades de la lista de cortes a todos los demás elementos de la misma a partir de un elemento. Al igual que también podemos hacerlo a elementos concretos, eligiendo, como podemos ver aquí, qué elementos de la lista de cortes queremos que sean afectados por esta operación. También tenemos las nuevas muescas de pliegue, que es una herramienta que permite crear muescas en los dobleces y esto facilita
Facilita la colocación del operario para las plegadoras y demás. También se añaden opciones en la operación de pestaña y ranura, ya que ahora se puede elegir un desfase simétrico. Antes solo se podía desde uno de los extremos y ahora se permite también eso. También se permite la alineación de centro, siguiendo un poco esta línea de querer buscar más libertad a la hora de crear estas pestañas y estas ranuras para nuestras operaciones de chapa. La operación de arista también sufre cambios y en este caso podemos ahora elegir que la longitud sea diferente para distintas aristas elegidas en la misma operación con la longitud múltiple. En tema soldadura se ha añadido una nueva operación que es el cordón de ranura, que permite realizar de mejor manera soldaduras que antes o no eran posibles o no daban el resultado deseado. También se ha mejorado el rendimiento de las roscas cosméticas sombreadas y la reconstrucción de dibujos de manera notoria. De mismo modo que con las piezas, aquí veremos los cambios aplicados a una pieza. Podemos ver que creando una propiedad en la lista de propiedades en un elemento, por ejemplo, corte por agua, podemos extenderlo a los demás elementos. Como podemos ver, ya está en los demás elementos añadido, pero por si no lo queremos en los demás elementos, podemos borrar en uno la propiedad, modificarla y copiar a elementos específicos, seleccionando los que queramos y sobreescribiéndolo. De este modo podemos cambiar algunas operaciones sin afectar a las demás, a unas propiedades. También comentar ahora que tenemos esto desplegado, que ha sido mejorado el rendimiento de los pliegues y los despliegues de la pieza soldada, sobre todo cuando hay cortes realizados en la chapa. Ahora vamos a ver la nueva herramienta de muescas para piezas para chapa, que nos ayuda a, como he comentado antes, al posicionamiento de la chapa para el plegado. Podemos modificar la forma de esta muesca, así como sus dimensiones también, como podemos ver aquí. Como hemos mencionado antes, aquí podemos elegir para, para la operación de ranuras estas, que podemos elegir que esté centrado, podemos elegir que el desfase sea desde el medio y esto nos ayuda bastante a la hora de colocar estos pliegues. Como siempre podemos elegir qué instancias eliminar y desplegado quedaría de esta manera. Ahora de realizar un pliegue de arista, podemos ver cómo podemos elegir ahora esta nueva opción de longitud múltiple, en la que podemos editar pues, a nuestro gusto la longitud de cada arista. También se puede editar el perfil de cada pliegue. Esto ya se podía hacer en versiones anteriores, pero bueno, es interesante ver cómo también aplica a estas nuevas longitudes. Viendo en piezas soldadas ya esta nueva soldadura de ranura, vemos cómo se aplicaría aquí en un caso en el que tenemos una pieza en ángulo. Seleccionamos las dos caras
Y podríamos incluso definir un símbolo de soldadura en la propia operación para facilitar la visualización. Vale, esto sería sobre piezas soldadas. Pasamos a ensamblajes, donde se ven unos cambios muy interesantes, algunos que pueden ser bastante útiles. Por ejemplo, en la evaluación de rendimiento, ahora podemos ver la cantidad de elementos de componentes que no están actualizados a la última versión, a la versión en la que estamos abriendo el ensamblaje, y podemos ver la ubicación de estos mismos archivos, así como nos dice los archivos con más de 5.000 triángulos, y podemos abrirlos para editarlos ahí en el momento. El SpeedPack ha sufrido unos cambios muy interesantes. Vamos a ver un vídeo dedicado a ellos. En esta nueva instancia de SpeedPack podemos crear instancias a la hora de introducirlos directamente en el ensamblaje, así como podemos crear packs que en vez de guardarse en la configuración de la pieza se guardan a nivel superior, y también cambios en el círculo gráfico que veremos más adelante. En este vídeo podemos ver cómo se puede insertar un componente directamente como SpeedPack, y al seleccionar un documento nos permite modificar y crear directamente el SpeedPack a la hora de insertarlo. Nos guía por todos los pasos, seleccionando qué componentes, qué caras queremos que sean las que definen la geometría de CAD, y cuáles van a ser el resto solo gráficas. Esto aligera bastante nuestros ensamblajes y hace que el trabajo sea mucho más fluido. Como podemos ver, ya dentro de la pieza solucionada, podemos crear un SpeedPack y elegir que esté seleccionado para niveles superiores de ensamblaje. La configuración no se guardaría en la pieza, sino en el ensamblaje de nivel superior. También sufre cambios la revisión de grandes diseños. En este caso, a partir de ahora soportará la detección de interferencias, aunque no se haya en estado solucionado. Y también permite seleccionar los ensamblajes a cualquier nivel, desde pieza hasta el ensamblaje de nivel superior. Y en el tema de ensamblajes también, vemos que los estados de visualización que antes no contaban con una organización sencilla, ahora se añade la tabla de estados de visualización, en la que se podrá seleccionar por operaciones y por piezas lo que queremos que se visualice o no. También se añaden los grupos de documentos. Veremos en el vídeo cómo funcionan. Sirven para abrir de golpe en varios archivos, más que nada para facilitar nuestros flujos de trabajo. De nuevo, con la detección de interferencias, vemos un cambio, y es que ahora es capaz de incluir superficies, por lo que podemos ver interferencias entre sólidos y superficies también. Bueno, como he mencionado antes, podemos ver los elementos que no están en la última versión, así como podemos ver cuáles son y sus ubicaciones en este botón aquí de mostrar archivos. También podemos ver los elementos que tienen más de 5.000 triángulos y qué cantidad del mismo hay. También podemos abrirlo para poder hacer las modificaciones necesarias. Por ejemplo, en este tornillo, que la rosca no sería necesaria con este nivel de detalle.
Aquí veremos también respecto a los speedpacks, cómo podemos seleccionar nuestro círculo gráfico. Bueno, aparte de las partes que están seleccionadas para ser CAD y para poder tener relaciones, podemos aquí ver con el círculo gráfico qué partes están siendo usadas para CAD y cuáles solo para gráficos. Eso ya se podía hacer antes, pero ahora se ha añadido esta nueva opción en opciones de sistema, en la que se puede modificar la opacidad de este círculo gráfico para hacer más atractiva la visualización de este tipo de cosas. De nuevo, como mencionado, en lo que respecta a la revisión de grandes diseños, podremos elegir a distintos niveles el ensamblaje para abrir una vista, por ejemplo. Y en esta vista pues podremos abrir las piezas, ocultar, no ocultar componentes y también, como he comentado, ahora soporta la detección de interferencias y esto nos facilita muchísimo los flujos de trabajo a la hora de hacer ediciones y cambios en piezas y ensamblajes sin entrar a solucionar el ensamblaje en sí mismo. Vemos que esa superficie tiene interferencias, ese elemento, así que podemos abrirlo, solucionado, para hacer los cambios pertinentes. Y bueno, como he mencionado, cambios muy centrados en el flujo de trabajo, en facilitar y agilizar las operaciones y los cambios, sobre todo en ensamblajes. También nos permite abrir cualquier elemento, cualquier ensamblaje a cualquier nivel, como resuelto o como revisión de grandes diseños. Y esto puede ser muy útil pues, a la hora de, como he dicho, facilitar nuestros flujos de trabajo. Los estados de visualización, como he mencionado, añade la tabla. Y ahora veremos más en detalle la tabla, cómo se ve abierta. Aquí podemos elegir para cada componente cuál es su estado de visualización y todo para controlar todo de una manera más ordenada. Así veríamos cómo afectan estos cambios. Vale, aquí como vemos tenemos varios documentos abiertos en la sesión y podemos crear un documento de grupo. Esto nos facilitará a posteriori, a la hora de cerrar y abrir estos archivos, poder retomar nuestra línea de trabajo sin tener que andar buscando los archivos o restaurando todo. Vemos aquí que está nuestro documento guardado, nuestro grupo guardado, y cuando clicamos nos abre los documentos que teníamos cerrados. Podemos ver aquí los tres documentos que teníamos abiertos y esto, pues bueno, de nuevo agiliza nuestro flujo de trabajo. Aquí, volviendo a los cambios en la detección de interferencias, vemos cómo tenemos aquí una superficie y podemos utilizar superficies, como se puede ver ahí, para detectar interferencias. En este caso no las hay, pero en caso de haberlas, pues se podría ver. O seleccionar los elementos que queramos, superficies o no superficies, y veríamos que en este caso no hay, pero veríamos las interferencias. También se nos permite copiar los con relaciones, y en este caso eso ya se podía hacer, pero nos permite copiar también con las relaciones avanzadas y mecánicas. Y esto antes no era posible. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se aplicaría.
Esto puede también facilitar mucho nuestros ensamblajes. Por ejemplo, aquí veríamos otro ejemplo de esta operación. Bueno, aquí veríamos cómo volver flotantes los subensamblajes, bueno, para posicionar nuestras piezas. También vemos que en los ensamblajes también es posible elegir esta dirección Z arriba o Y arriba. Tenemos aquí un nuevo ensamblaje que tenemos colocado Z arriba. Nuestras anteriores piezas tenían Y arriba, por lo que aparecen aquí en otra dirección, pero de nuevo, con relaciones de posición se pueden colocar sin problema en esta nueva posición. Esto puede facilitar, bueno, a la hora de trabajar los archivos. Seleccionamos el plano. Este nuevo alzado se renombran también todos los planos en función de esta nueva dirección. Cambiarían el alzado, el frontal y el lateral. Aquí veríamos ya el cambio hecho. Vale, como he mencionado, copiar con referencias. Ahora soporta relaciones avanzadas y mecánicas y la opción de optimizar el modo solucionado, disponible ya desde años anteriores, termina ya su desarrollo este año, en la versión 2025, y permite trabajar en un estado solucionado con ciertos componentes en estados semi aligerados, y esto puede hacer que nuestros tiempos de apertura mejoren hasta en un 30%. Es una opción interesante que mucha gente igual no conoce, pero que depende de los ensamblajes que estemos trabajando, puede ser muy útil. En el tema de dibujos, podemos ver lo siguiente. Ahora no es necesario, por ejemplo, cerrar un archivo para poder recuperar la versión anterior. Ahora, dando a recargar en herramientas, podemos recuperar esta versión anterior, sin necesidad de cerrar y abrir como hasta ahora se venía haciendo. La lista de materiales ha sufrido también cambios en su integración con la lista de materiales. Eh, la opción de lista de cortes detallada en, en la tabla de lista de materiales ahora ha sido mejorada y permite incluso trabajar con la lista de materiales como si fuese la lista de cortes. Y esto nos permite aprovecharnos de ciertas ventajas de la lista de materiales en ciertas situaciones. También podemos elegir que la cantidad de la lista de materiales no sea la cantidad de instancias de un elemento, sino que podemos referenciarlo a cualquier elemento de la lista de cortes también y de la lista de materiales. Y, por ejemplo, podríamos poner que nos dijese la longitud o cualquier otra propiedad que tuviésemos definida. El símbolo de acabado de superficies ha sido actualizado a la ISO 21920 y la exportación de vista ahora soporta ser convertida en bloques. También lo veremos en el vídeo y es un elemento muy útil. Vemos como recargando nos indica qué cambios puede haber. Como decía, a la hora de recargar podemos ver que nos indica qué cambios se pueden perder y vemos cómo volvemos a la versión anterior sin ningún problema. Así se recuperaría la situación antes de abrir el archivo sin necesidad de cerrarlo.
Como he mencionado también, la lista de materiales ha mejorado esta opción de lista de cortes detallada y eso nos permite trabajar de esta manera. Como he dicho, también podemos cambiar las cantidades de la lista de materiales. Ahora nos mostraría las cantidades de elementos y una vez cambiado podemos ver cómo han cambiado los números y en este caso se estaría viendo la propiedad de longitud. Como podemos ver, el símbolo de acabado ha sido actualizado a esta nueva norma ISO y con favoritos, como veníamos haciendo, se puede trabajar con más fluidez. Y lo dicho, a la hora de guardar como DWG o DXF, tenemos la opción de elegir esta nueva opción de exportar como bloques. Antes era muy común tener que exportarlo y luego coger todos los elementos de una vista y convertirlo en bloque para poder trabajar de mejor manera. Ahora esto lo haría automáticamente y vemos como cada vista es un único bloque. Esto puede ser muy útil a la hora de trabajar con estos archivos en el Dataset, por ejemplo. Respecto al MVD, a la hora de trabajar con cotas en el modelo 3D, el MVD a partir de ahora será un add-in, por lo que podrá ser adquirido también de forma independiente. Esto facilitará también los cambios de licencia de un equipo a otro y poder trabajar más fluidamente. También se añade la creación simultánea de cotas, por ejemplo, al elegir dos caras en ángulo y una tercera cara para definir la altura, podemos crear a la vez dos cotas. También se pueden transformar cotas de croquis a MVD para facilitar la creación de estas definiciones. Ahora también a la hora de exportar a STEP, el 242 nos permite partir caras periódicas y nos permite exportar las propiedades de cara y arista. Vemos aquí como el MVD ahora es un add-in y como cualquier otro se activa de la misma forma y nos aparecería ya en la barra de herramientas. Lo que comentaba en referencia a las cotas múltiples, por ejemplo aquí podemos seleccionar de lo que otra forma sería más complicado de definir. Seleccionamos dos caras que no son paralelas, es decir, están en ángulo, una respecto a la otra, y eligiendo una tercera cara para definir la altura y tal, podemos ver cómo se nos crean automáticamente estas dos cotas. Una para el ángulo, con su tolerancia correspondiente, y otra para la distancia, también con su tolerancia correspondiente. Como he mencionado, podemos también desde el croquis traer las cotas al modelo. Con esta opción de insertar dimensiones, podemos elegir la operación y las dimensiones del sketch que queremos que se conviertan. Cuando le damos a aceptar, vemos como estas cotas, también con sus tolerancias, es traducido a este nivel de pieza. A la hora de publicar, como he dicho, en STEP, podemos elegir si dividir estas caras periódicas y si queremos exportar también las propiedades de cara y de arista. Si lo abrimos ya el STEP abierto en SolidWorks, vemos como esta cara periódica, que sería la de la circunferencia, vemos cómo está partida en dos caras.
Vale, este sería el tema de hoy. Nos quedaría por tratar el tema de la colaboración, el PDM, también simulación y demás. Esto será tema para mañana. Así que muchísimas gracias por venir hoy aquí. Mañana también, a la hora de acabar el webinar de mañana y acabar ya con las novedades, os enviaremos por correo también un manual de tips, de consejos de SolidWorks desarrollado por nosotros para facilitar también el trabajo en SolidWorks en esta nueva versión y también en anteriores. También estos son, como he mencionado, los cambios más importantes. Hay mejoras de rendimiento por detrás y más cambios pequeños, algunos que son más de nicho que otros. También mañana, al acabar la presentación, os facilitaremos un link para acceder a todos los detalles de estos cambios. Muchísimas gracias por acudir y nos vemos mañana.